Imagina que te están investigando por un delito. La fiscalía quiere entrar a tu casa, revisar tu celular, congelar tus cuentas. ¿Quién decide hasta dónde pueden llegar? ¿Quién le pone freno cuando el Estado, con todo su poder, se mete en tu vida privada? En Panamá, esa respuesta cabe en un solo artículo, el artículo 44 del Código Procesal Penal. Y lo que casi nadie te cuenta es que ese mismo artículo no protege solo a la persona que investigan, sino también a la víctima. El día de hoy en este podcast te explico el lenguaje claro, qué es, cómo funciona y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre este artículo. Mi nombre es Ralph Evans, soy abogado en Panamá y esto es lo que necesitas saber. Vamos directo a la fuente. El encabezado del artículo 44 dice textualmente: es competencia de los jueces de garantía pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima y sobre las medidas de protección a estas. Esto está en el Código Procesal Penal, artículo 44. Vamos a leerlo otra vez porque ahí está todo. La ley le entrega a una figura específica, el juez de garantía, la tarea de controlar los actos de investigación, no cualquier acto, los que afecten o restrinjan derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Panamá. Y fíjate en algo, el artículo no solo habla del imputado, dice el imputado o la víctima. Las dos partes tienen derechos que pueden verse golpeados durante una investigación y los dos pueden acudir ante el mismo juez. Ahora, este artículo en sus numerales le da otras competencias al juez: las medidas cautelares personales o reales, las pruebas anticipadas, los acuerdos entre el Ministerio Público y la defensa, elevar la causa a juicio o dictar un sobreseimiento. Pero el corazón, el punto medular del artículo, lo que define al sistema penal acusatorio panameño es la primera línea: el control de lo que afecta tus derechos. Para entender por qué esto es importante, hay que entender una regla básica del sistema penal acusatorio: la separación de funciones. El Ministerio Público investiga y acusa, pero el que investiga no puede ser al mismo tiempo el que decide si tus derechos se respetan. Ese sería juez y parte. Entonces, el sistema penal acusatorio crea un tercero imparcial que vigila la cancha, el juez de garantía, como el árbitro. La Corte Suprema lo ha dicho con todas sus letras. En una sentencia del Pleno del 23 de mayo del 2022, la Corte explicó que en el sistema penal acusatorio es función del juez de garantía, él tiene la tarea de la defensa constitucional de los derechos fundamentales dentro del proceso, frente a actos de investigación del Ministerio Público, asegurando la igualdad de las partes, el acceso a la justicia y el derecho a contradecir. Esa es la idea de fondo. No es un trámite, es el contrapeso que evita que el poder de investigar se convierta en un poder sin límites. La pregunta del $1.000.000. ¿Qué es un acto que afecta o restringe los derechos? Piensa en lo más fuerte que puede hacer una investigación contra ti: un allanamiento a tu vivienda, la intervención de comunicaciones, la incautación de tus equipos, una detención preventiva, un secuestro de bienes o un embargo. Todos esos actos tocan algo que la Constitución protege: tu intimidad, tu propiedad, tu libertad.
El propio Código Procesal Penal en su artículo 12 recuerda que las medidas restrictivas de la libertad o de otros derechos son excepcionales y que el juez debe observar su carácter excepcional, subsidiario y provisional. Es decir, no se usan porque sí, se usan cuando son necesarias, proporcionales y no hay otra vía. Pero ojo, porque aquí viene un matiz importante que mucha gente no maneja. No todo lo que pasa en una investigación es un acto de investigación, en el sentido del artículo 44. En la sentencia del Pleno de la Corte de Panamá del 12 de marzo del 2019, la Corte Suprema marcó esa línea. Sostuvo que la formulación de imputación no es un acto de investigación, sino un acto de comunicación que ocurre dentro de la fase de investigación. Y por eso el juez de garantía no podía, apoyándose en el artículo 44, tener por no presentada esa imputación. En ese mismo fallo, la Corte fue más allá, dijo que el juez se había excedido al entrar a valorar pruebas en plena etapa de investigación, algo que no le corresponde en esa fase. ¿Qué nos enseña esto? Que el artículo 44 protege tus derechos, pero también tiene fronteras. El juez controla, no sustituye al fiscal ni adelanta el juicio. Te lo adelanté al inicio y vale la pena insistir porque es lo que casi nadie explica. El artículo 44 menciona en el mismo nivel a la víctima. La víctima también puede ser afectada sus derechos durante una investigación. Te pongo un ejemplo. Cuando se le quiere levantar una medida de protección o cuando el Ministerio Público decide archivar el caso y la víctima entiende que ahí sí había delito. Esa situación llegó a la Corte en el mismo pronunciamiento del Pleno del 2022. El reclamo nació de una audiencia de afectación de derechos y garantías fundamentales en la que se revisaba un archivo de la investigación. La víctima no se queda sin voz. Tiene la puerta del juez de garantía para pedir ese control. Entonces, si eres víctima de un delito, esto te toca igual que al investigado. El artículo 44 es una herramienta de las dos partes. ¿Y cómo se ejerce ese control en la práctica? De dos formas. Hay un control previo. Antes de hacer el acto, la Fiscalía debe pedir autorización al juez. En el caso típico de allanamiento o de la intervención de comunicaciones que necesitan orden judicial. Y hay un control posterior, cuando por urgencia el acto ya se realizó y entonces el juez lo revisa después para ver si se hizo dentro del marco de la ley. La Corte lo describió así en una sentencia del Pleno del 23 de noviembre del 2018. Los actos de control previo y posterior ante el juez de garantía van dirigidos a controlar las actuaciones que infringen derechos y garantías de las personas investigadas. El escenario donde todo esto se ventila tiene nombre propio: la audiencia de afectación de derechos. Ahí, frente al juez de garantías, cada parte expone, contradice y el juez decide. En vivo, oralmente, con las dos partes presentes y la fiscalía. Ya para cerrar, quiero que te quedes con esto. El artículo 44 es una buena medida, el equilibrio del sistema penal acusatorio. Es la norma que dice que ni la persona investigada ni la víctima quedan a merced de la investigación, porque siempre hay un juez imparcial cuidando los derechos fundamentales. Ahora quiero dejarte una reflexión de fondo, y es un tema que estudio a profundidad. La ley dice afectar o restringir derechos, pero no define con precisión qué cuenta como una afectación. Eso en la práctica
lo construye el abogado litigante con su argumento y el juez con su criterio. Por eso, cuando estás de un lado o del otro, no basta con invocar el artículo 44. Hay que saber sustentarlo. Si te están investigando o si eres víctima y sientes que tu caso no avanza, recuerda que tienes derecho a pedir esa audiencia. No te quedes callado por no saber que la herramienta existe. Si este video te sirvió, suscríbete a mi canal, déjame en los comentarios qué tema legal quieres que te explique después y compártelo con alguien a quien le pueda ayudar. Nos vemos en el próximo podcast.